Sobre todo en algo muy particular, algo que me entusiasma, que me agrada muchísimo, que es la música, el alimento del alma, y dos grandes artistas del rock nacional, que no solamente por ser creadores de un formato propio, ya sea en su parafraseo, en sus letras o en la forma de tocar, sino también ellos son propia bandera de sus quehaceres en la sociedad misma. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Se transformaron un poco en el espejo y se puede llegar a decir un cristal biselado, agrandando y mostrando, dejando ver las cosas que se iban gestando en esta sociedad. Acá tengo el gusto de presentar a un escritor y un investigador público, que es el señor Roque Di Pietro, en el cual es autor de esta magnífica obra, de este libro. Se puede decir que es chico para el contenido, es grande porque uno lo entra a leer y dice ¿cómo? Y entra a investigarlo. Y cosa que yo te dije en una charla anterior, es que justamente tendría que haber sido digital, porque uno lo deja y va a buscar a la computadora tal dato. O bien, como me ha pasado a mí, ya en el prólogo nomás, busca el álbum, a ver qué año figuraba, y me hiciste recordar un error que habían cometido con los Tamis, allá en el 62 y 63, en el cual la productora no pone el año en el cual salió editado el álbum, Los Simples. ¿Los Tamis es un grupo santafesino? No, Los Tamis es el grupo donde cantaba Johnny Allen, allá en el año 62-63, la productora, la empresa musical, emitió una cantidad de álbumes y no le puso el año en el cual lo había hecho. Es por eso que cuando uno presenta un tema de ellos, se tiene que quedar en silencio. Y acá, yo me había fijado, me hiciste ir al álbum que tenía guardado y decía, grabado en el año 72, el álbum Vida de Sui Generis, y en sí salió a la venta en el álbum 73, en el año 73, perdón, cosa que omitió totalmente la grabadora. Algo excelente. Así, ya con ese prólogo, te iba dando una idea de la locura que te estabas enfrentando. Un mar de datos que él verificaba, no porque lo había dicho Charly García se iba a quedar con los brazos cruzados, sino que verificaba por a través de compañeros de escuela, compañeros del conservatorio, de Charly. Exactamente, de Charly García, y no solamente por ello, sino también a través de otros, como un concertista de piano de Brasil también que habías tratado, por el asunto de qué tan pesadas eran las obras a las cuales él se enfrentaba en su transcurso del conservatorio. No me quiero adelantar mucho por el momento. Lo cierto es que ahí, ya con el prólogo, te está dando los pasos a los cuales te estás enfrentando. Una verdadera obra magnífica de investigación. Y acá quiero hacer extensivo el título de escritor e investigador público, hacerte de periodista e historiador, porque a través de la visión de Charly García vamos mirando la cultura y la sociedad argentina, cómo van pasando año tras año a través de sus obras y sus presentaciones. Bien, vamos ahora pasito a pasito a ir desglosando el libro. O bien, yo no quiero contarlo, porque si no, no tendría el gusto de después de cada uno comprarlo. Pero vamos a tratar de darle el puntapié y vos, sí, responsable, después si querés contarlo más o menos. Dice, un viaje por los recitales de Charly García desde el año 56 hasta el 93. Uno dice, pará, ¿qué historia me estás contando si Charly nació en el 51? Claro, está conceptuado que Charly García tocó en público desde que entró al conservatorio hasta una obra X en particular, que es significativa para la vida de Charly y para su carrera artística, y sobre todo las presentaciones,
previa a la hija de la lágrima, sería. Entonces ahí nosotros decimos, bien, ¿por qué? Más allá de que el autor está demostrando que ya con el título y con el gran artista al cual va a abrazar, está demostrando su pasión, su gusto para con él, nos está diciendo que hasta ese punto tuvo algo que decir, una línea que llevaba, y luego comienza otra etapa, así como lo hace el otro escritor que más luego vamos a hablar. Tiene una línea, va llevando hasta ese mismo instante y que va mostrando como si fuese un lente su interior y al mismo tiempo un espejo de la gente. ¿Por qué abrazaste a este artista desde aquel tiempo y no de cuando se hizo presente ante el público con una banda X? Bueno, muchas gracias por lo que dijiste, buenas noches a todos. El libro empieza en el año 56 porque es el momento que Charlie da su primera presentación, como una audición pública de los alumnos del Conservatorio Tibau Piazzini. Todo el mundo sabe, le guste Charly García o no, que Charly García estudió en el conservatorio, porque él mismo se encargó de fogonear eso y toda la prensa musical o no también lo presenta como un episodio inédito en un músico de rock. O sea, que un músico de rock haya estudiado piano, haya hecho el desarrollo de los 9 años del conservatorio. O sea, fue casi un elemento de marketing hasta exactamente. Pero vamos a convenir también que para aquella época, en los rocker stars de ese tiempo, del 70 y del principio del 80, era el 21 que tenía una formación académica. Bueno, no es tan así. Miguel Mateos también, por ejemplo, para tener una comparación. Okay. Perfecto. En el Conservatorio Manuel de Falla. Pero como que a nadie le importa eso, ¿viste? Obvio. En Charly es diferente porque está el tema del oído absoluto, son unos cuantos detalles que construyen cierta mitología alrededor de Charly, que en realidad no es mitología 100% porque son episodios que existieron. Entonces, bueno, son cosas que existieron. Ahora, lo que yo quise demostrar o plantearme en el libro es qué tan importante es en un músico de rock o de música popular 9 años de conservatorio en aquella época y en este conservatorio. O sea, y además de construir un poco la idea de que si Charly García no hubiese encontrado a los Beatles, se hubiese transformado en un concertista de piano. Bueno, quise poner en discusión esa idea y por eso arranco en aquella época, en los años Carlitos, en los años pre-Charly. Charly aparece cuando él inicia el colegio secundario o la última parte de la primaria. Charly, la etapa del conservatorio es desde, el jardín de infantes, si es que existió en su vida, hasta el colegio y todo el colegio primario. O sea, todo ese desarrollo lo tuvo desde los 4 hasta los 12 años. O sea, una cosa realmente... Sí, pero como que arrancó muy temprano. Sí. O sea, como prodigio, se podría llegar a decir. Sí, más allá de que tampoco es tan prodigio. Eso también quise demostrar, sacarle todo ese lustre a esa idea de que era un niño prodigio. Sí, tenía cierta facilidad. Prematuro eso. Totalmente, pero prodigio, o sea, un prodigio de la música es un chico de 6 años que toca como si fuese una bestia, ¿viste? Sí. Y de acuerdo a lo que tocaba, porque la documentación que yo conseguí fueron los programas de los 9 años. Y justamente... O sea, qué tocó cada año en las audiciones de fin de año. Entonces se podía más o menos adivinar el progreso de acuerdo a la complejidad de las obras. Y bueno, y es un desarrollo normal, digamos. Sí, o sea, exactamente, justamente normal, ahí notabas que hablabas con un muchacho. Hablé con un musicólogo, con un concertista casualmente rosarino, Alex Paniza. Sí. O sea, y bueno,
obviamente no lo podemos escuchar a Charlie tocando, pero en esa te época, da una idea. pero viendo las piezas que tocaba, bueno, te da una idea del desarrollo de Charlie como pianista clásico, digamos, ¿no? Habías dejado la puerta abierta cuando él entraba a la escuela secundaria y su encuentro con ese álbum de Beatles que fue a comprar y que dijo, dame un disco de Beatles. Simple o doble, y él dijo doble porque sospechaba que había tenía más 4 canciones. temas. Y era verdad, eso era un EP Sí. con 4 temas. Bueno, eso lo contó muchas veces. Lo que pasa que Claro. eso ocurrió en 1964, en el momento de la Beatlemanía, porque ocurre en Estados Unidos, pero rebota acá también. Y también hay un episodio muy importante que es el estreno de la película Anochecer un día agitado, que ocurre 3 o 4 días después del último concierto que da Charlie como alumno del conservatorio. O sea, son episodios que se encadenan y que, bueno, ahí ocurre, digamos, la epifanía pop de Charlie. Como que el click transforma a Carlos o a Carlitos en Charlie, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando se haga la película de Charlie, esa escena debería estar. Bien, acá va demostrando, ¿no es cierto?, que a qué punto se está viendo a este artista en todos sus quehaceres y en todas sus presentaciones. De tal forma que citas hasta unas grabaciones que habían hecho de Sui Generis en su comienzo, o sea, después que se había unido con Nito Mestre, esas 2 bandas que se habían unido y que había quedado como un quinteto. Sui Generis tuvo un montón de integrantes. Sí. O sea, conocemos a Nito, conocemos a Charlie, conocemos a algunos más, Juan Belia, 3 o 4 más, pero tuvo un montón de integrantes que desfilaban, o sea, ingresaban y se iban porque nadie se la bancaba, porque no pasaba nada con Sui Generis. Claro. O sea, les cortaban el rostro en todos lados y además tampoco para... Hasta el mismo El Bichino. Malveta, claro, Malveta le cortó el rostro, o sea, no pasó nada. Bueno, pero Malveta también le cortó el rostro a Sandro y a Cerati. Sí. O sea, descubrió un montón, pero... Sí. No, bueno, no estamos hablando como visionarios, exactamente. No, que lo fue en otros campos de la música, lo fue, pero todo no se puede. Sí, no, obviamente. Pero a través de esto te va demostrando que los muchachos iban golpeando puertas y se iban encontrando con el paredón del muchacho a la cola. Y que estaban mirando otra cosa porque en sí las ventas pasaban por otro lado, estaban por otra beta. Así como dijo Papo en un momento de que estos muchachos vinieron a ablandarme la milanesa, vamos a ser sinceros, Sui Generis entraron de un formato suave, una música que se escuchaba de sentados, comenzó a ser revolucionario, empezó a mostrarse más involucrados en la política, en la sociedad. Tanto es así que en el tercer álbum, ya cuando ellos están metiéndose a investigar esa joyita que le habían traído supuestamente Billy Bond, que al fin y al cabo no me quedó claro si fue Billy Bond o no. No, Billy Bond le trajo los instrumentos, el set de instrumentos, pero no le trajo el Melotron. Ah, no. Se dice siempre. Le trajo el Minimoog, el bueno, Wurlitzer y todo lo demás, pero el Melotron no. Bien. Todas las historias que se encuentran alrededor de Charlie y sus instrumentos en esa época hablan del Melotron, pero nunca se lo trajo, nunca lo tocó, nunca tuvo un Melotron Charlie, ni de cerca. Sí, que le decía al sonidista que por favor que le... Igual Charlie le decía Melotron a otra cosa, sí, a otro instrumento. Bien, a lo que iba, ahí se empiezan a inculcar, y todo esto se ve en cada una de las presentaciones, cómo ellos iban demostrando de cómo estaban internamente y cómo estaban padeciendo, como todo el público, las cosas que sucedían en nuestro país, en nuestra sociedad, que no eran ajenos. No es que por ser rockstar estaban
viviendo, flotando en el espacio, sino que eran partícipes. Sí, la idea de rockstar no existía, pero ni de cerca en esa Bueno, época. pero a lo que vamos, a que eran una figura reconocida en la música. Bueno, en la música, que era un gueto absolutamente pequeño, era una cosa muy pequeña. Recién, bueno, Sui Generis logra un poco expandir el gueto, digamos, y saltar, diría el indio, los decorados de ese núcleo muy pequeño, con los dos Luna Park de las Dio Sui Generis, un hecho inédito a eso iba. hasta ese momento para la historia de lo que se empezaba a conocer como rock argentino. Justamente a eso quería caer. Cuando Charlie ve esto, que se terminaba, digamos, el Sui Generis de la entrada, se le da el fin a Dios Sui Generis y viene el Luna Park, que entra con el frac de zapatillas y la barba de 2 colores, que en ese momento se tomó como un pirucho, alguien que estaba sacado de lugar. Sí, la palabra era cirquero. Sí, cirquero, exactamente. La palabra fue cirquero para definirlo a Charlie, una cosa totalmente extravagante. Exacto. Presentaba una idea de show que no existía para la música, digamos, joven, o joven, digamos, comprometida, o no complaciente, como decía la revista Pelo. No existía, o sea, lo que decías antes, la gente en los recitales estaba toda sentada. Y hacía ruido con los pies. Sí, esa era la máxima expresión de algo le estaba gustando mucho, golpear el piso. Exactamente. Pero no existía la idea de vestirse de una manera, bueno, los Gatos ya lo habían hecho y está, pero la idea de bailar sobre el escenario, que Charlie empieza a hacer en esa época, lo vemos en la película Sí. Dio Sui Generis, bueno, son cosas que ahora parecen muy cuestiones ingenuas, ¿viste? Sin ninguna trascendencia, pero en ese momento fueron choqueantes para el público y choqueantes para los periodistas y la prensa, como que era algo que no estaba bien visto, ¿viste? Era como hacer el show por otros medios, más allá de la música. Y a todo esto, mientras Charlie estaba entregando cosas nuevas a las cuales no estábamos acostumbrados, ¿qué es lo que te llevó a vos a observar detalladamente los nuevos ingresos de cosas de presentaciones que tenía Charly García en este caso, pero estamos hablando que estaba Sui Generis, porque vos abrazás a este artista y te vas para atrás en todas las presentaciones y cae con la agrupación? ¿Es porque estaba en el medio justo de su transición o te llevó algo en particular, te dijo, acá está generándose la bestia, conjuntamente después, ¿no es cierto?, con Serú Girán, la bestia de artista que saldría en los comienzos del 80? No, una de las premisas que yo me impuse para el libro es revisar todo lo que yo tuviese disponible sobre Charlie. O sea, si tenía 17 con piratas de Sui Generis de la misma época, donde uno supone que va a ser 17 recitales iguales, yo lo tenía que escuchar todo. Y ahí lo escuché todo y te das cuenta que ningún recital es igual al otro. Por más que toque las mismas canciones, nunca pasa lo mismo, ¿viste? Y acá van a encontrar un dato fabuloso, que decís, al minuto 26 en tal cosa, la piba... Sí, o sea, hay cosas... Bueno, está el placer por escuchar una música que te gusta, está descubrir cosas que te sirven para la investigación, y está digamos, la aparición de detalles reveladores que quizás en una escucha menos comprometida los pasa de largo, ¿viste? Claro, sí. Y acá es algo que a mí me entusiasma, que aprendí a través de tu libro, es ver cómo él, en las presentaciones, en los músicos que iba llevando en vivo, luego los mete a un estudio de grabación y terminan produciéndolos, en el caso del artista que después vamos a tocar. Sí. Charlie... Generador, ladrón de músicos, ¿no? De bandas que ya se fogueaban con otro y después los chupaba y los convertía en su banda.
O sea, la modalidad, el modus operandi era te produzco un disco pero sos mi banda. Hizo con los Abuelos de la Nada eso. Sí. Les produjo el disco debut y los convirtió en su banda para presentarse en la Cama Living. No, bueno, y aparte en el 86 justamente lo corta en una producción que estaba haciendo Andrés Calamaro, le corta esa producción para hacer la gira las giras, perdón, que había hecho Charly García. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco. A lo que voy, Charly García hasta ese momento venía dejando letras, dejando entender a la gente un montón de cosas que sucedía y al mismo tiempo la revelaba con cada una de las presentaciones en vivo, que algunos la tomaban, las podían entender o no, bueno, eso ya queda en cada uno, pero me encanta cómo lo subrayás en cada una de las partes, cómo vas dejando en claro que Charly García le está diciendo, loco, estoy diciendo lo que está sucediendo. Con El País, Alicia en el País, perdón, yo creo que no necesitaba tanta presentación en vivo, sino simplemente escucharlo en el disco, pero en vivo también lo subraya y mucho. Y de tal modo, y ahí caemos ya en sui generis, cuando ellos van a Córdoba a una presentación interior, que se enfrentan a la que después sería Peperina, de esta periodista cordobesa que lo defenestraba, ¿no es cierto? Y contámelo bien cómo fue la respuesta, por qué se generó esta respuesta de Serú Girán, perdón, para con esta periodista, porque no fue el único, pero creo que sí fue el primero que le contestó a la prensa. No, el tema con Patricia Perea fue que era una militante, digamos, de hablar mal de Serú Girán. O sea, a pesar de que con Charly ya se conocían de la época de La Máquina de Hacer Pájaros, pero era sistemático el bardeo que se comía Serú Girán y especialmente Charly, porque lo trataba de un rockstar, o sea, lo trataba de lo que era o lo que se estaba convirtiendo, pero claro, Charly, o sea, no encontraba connotaciones negativas a esa actitud. O sea, el disparador grande fue el almuerzo de Charly García y Nito Mestre con Mirta Legrand. ¿Viste? O sea, eso se lo facturaron a Charly. Y justamente con la presentación de un álbum. De La Grasa de las Capitales. O sea, claro, no se entendió el concepto en su momento. No lo entendía nadie. Que Charly haya ido a presentar ese disco con ese título a ese programa fue como una actitud que, bueno, recién ahora se está valorando, ¿no? Claro, se está entendiendo, se puede decir. Y es muy probable, acá en la historia argentina se data de hechos que después de unas decenas de años empezamos a entender. Pero no lo pudo tolerar, digamos, la prensa argentina o la pequeña prensa musical de Argentina a ese episodio y Patricia se embanderó en eso y no perdía oportunidad. O sea, se daba el caso que en la misma edición de Precio Imaginario, Claudio Kleiman, escribía una nota consagratoria sobre Serú Girán, como que era, no había parámetros. No había más nada después de Serú Girán en rock argentino y 13 páginas más adelante, bueno, una nota enviada por Patricia comentando un recital de Serú Girán, bueno, siempre lo mismo, Charly García con sus dotes de vedette, tocando para sí mismo y todo eso. O sea, era medio esquizofrénica la revista, hermosamente esquizofrénica, porque en un mismo número convivían dos opiniones opuestas sobre un mismo grupo, ¿viste? Y la respuesta fue contundente de tal forma que, bueno, se le hizo duro después la cabeza. No, lo que pasa es que, claro, todavía hoy se discute o sea, ¿qué pasaría hoy con un tema como Peperina? O sea, no, capaz que no se lo dejarían editar. Algo eso ni hablemos. Lo tocó el otro día en el Gran Rex y ha tenido muchas críticas. Claro. Sí. Conozco varios álbumes que hoy en día no podrían ser editados. Bien. Y después se va a Estados Unidos, vuelve renovado.
pelo corto, con un estilo de música, se puede decir que para el momento era muy apropiado y una forma de manejarse diferente. Es como que hoy día, a ver, la mirada de aquel tiempo, digamos, como que vino muy de florcita. Hoy en día se podría decir que ese amaneramiento era por parte de, no importa el dedo, yo estoy cómodo. Sí, bueno, no es otra cosa que un episodio más en una larga cadena de episodios de lo que hizo siempre Charly García. O sea, hizo lo que se le cantaba todo el tiempo. Y cuando le gritaron... Pero no era inocente y todo tenía un fundamento estético. Iba de acuerdo a la música que presentaba en ese momento. O sea, en el 83 se va a Nueva York a grabar Clics Modernos y como que resetea su carrera. Y cuando viene hecho un huracán. Sí. O sea, Charly inaugura la democracia en el rock argentino. Claro. Clics Modernos es el primer disco de la democracia. Y hace una carrera de presentación inmensa. Sí. Y tiene que enfrentar a un público que le recrimina que se cortó el pelo, que el sonido es un sonido de discoteca, que otra vez se vendió Charly, ¿viste? Como cuando fue a comer con Mirta Legrand, otra vez se vendió. Y no entendían que es justamente un nuevo dato que estaba tirando de lo que venía. Sí, o sea, es curioso porque siempre impone algo, o sea, tiene una actitud así, digamos, rupturista, es muy criticado, pero al poco tiempo todo el mundo está haciendo eso. Exacto. O sea, pensá en Inconsciente Colectivo con la Roland TR-808, esa máquina que suena constantemente en Clics Modernos y que se lo recontra criticaron, y pensá en Himno de mi Corazón. Sí. Es lo mismo, es la misma, casi la misma programación de la máquina. Antes de terminarlo, de explicar así por arriba, ¿encontraste alguna parte donde te topabas con una pared y no hallabas la forma de cómo encontrar esos datos, ese documento para determinar algo en particular? Sí, constantemente, porque son episodios que ya ocurrieron hace más de medio siglo. O sea, no podés confiar solamente en el testimonio de una persona, porque por lo general se confunden o te cuentan una historia que no se la inventaron, pero está deformada, ¿viste? O sea, si no están los papeles, es difícil de confiar solamente en un solo testimonio. Entonces, el tema del conservatorio y todo eso, hasta que no tuve la documentación, hasta que no pude hablar con un compañero de Charly del conservatorio y todo eso, bueno, no estaba cerrado. Y otro episodio fue el episodio de la ruptura de él con Greenbank, que nunca, o sea, es una zona gris eso, ¿no? Porque se cuenta una historia que le grafiteó la oficina porque lo cagó no sé qué cosa y terminaba ahí. Es mucho más complejo, la ruptura es mucho más compleja y yo estaba ahí, no podía avanzar hasta que no pude hablar con Greenbank, que me dio obviamente su versión. Claro, su campana. Me dio su versión, pero bueno, es una versión que nunca había dado, por lo menos. Eso es lo bueno que tiene, que acá vos das la versión de fulano, de mengano, de sutano, y más allá de que vos estás dando fehacientes muestras a través de las imágenes de fotos, de entradas y afiches, más allá de eso, uno puede ir sacando su propia imaginación, o mejor dicho, su propia lectura de cómo fueron los hechos. Y ahí entonces comienza a deducir los pasos de la sociedad y de Charly mismo, obviamente, porque va viendo en los momentos que se encuentra con todo el don creativo y para adelante, y cuando se encuentra caído. Esto, por ejemplo, en la relación con Soca era la esposa de él. Bien, con Soca, cómo se fue mostrando en sus actuaciones y en sus discos, ¿no? Y que ello va dándote una idea
de cómo responde la sociedad para con el artista y el artista para con ellos. Bueno, lo único que me queda por parte tuya es felicitarte. Sinceramente, ver que un tipo puede hacer esta clase de investigaciones realmente me enorgullece y si me dejas sin palabras porque no creía tal. Aquellos que tengan el honor de tener esta pieza magistral de investigación van a darse cuenta de todo lo que estuvimos hablando, que va a avanzar un capítulo y de guapo va a querer hacer otro, va a decir, no, pará, aguanta un cachito, lo deja stand-by, va, busca en la computadora, busca en el libro, se fija, empieza a hacer memoria. Es un juego de memoria constante, un juego de búsqueda. Por eso te decía hacerlo interactivo, porque sinceramente es algo maravilloso. ¿Qué parte es la que más te agradó, en particular vos? ¿Qué capítulo es el que más te agradó dejarlo estampado en esta obra? No tengo así una parte preferida. Me gusta la entrevista hay una entrevista inédita de Peperina a Charlie en la época de la máquina de hacer pájaros. Súper. Un cassette que me pasó un amigo de Córdoba, que se lo pasó Patricia, la propia Patricia se lo pasó, ¿no? Y la publiqué entera, o sea, estaba publicada de pe a pa, completa, ¿viste? En crudo. No daba ni para sacarle a nada, porque yo pensé, ¿cuándo se va a publicar esto si no se publica acá? Capaz que nunca más. Y es tan maravillosa la entrevista, porque es un Charlie completamente desconocido, ¿viste? Porque es un Charlie inocente o sea, que le responde. Y ya hay cuestionamientos de Patricia, ¿viste? Claro. ¿Por qué la entrada es tan cara en Córdoba? ¿Viste? Cuestiones de ¿qué le preguntás a Charlie eso? Me contrataron. Claro, ¿qué tengo que ver yo con el precio de la entrada? Y Charlie le responde, ¿viste? Con una paciencia infinita. Y es un Charlie conciliador también. Totalmente, o sea, es una paciencia que en el año, yo creo, 93, ponele, ya la perdió completamente. O sea... Sí. La capacidad de tolerancia la perdió, pero se entiende también que la haya perdido, porque es un tipo que le cuestionan todo, o sea, no le pueden cuestionar todo. Bueno, pero justamente porque se ha transformado en ícono de nuestra sociedad, ya sea por su arte, y aparte que él siempre demostró la usanza nuestra. Acá yo te dije súper, justamente porque me quedó eso. Mostrás una entrevista que él dice súper. Y era una charla muy típica, una frase muy típica. Mató. Claro, de los 80. Es magnífico encontrarse y ahí vos me decís... Con una manera de hablar que no existe más. Claro, porque yo me recordaba claro, de que yo también hablaba así. Era el modismo de aquella época. Y otro momento que me gusta, que también es casi una reproducción de una nota, es una entrevista que le hicieron en el diario La Opinión en 1977, antes de viajar a Brasil a armar Serú Girán, donde lo enfrentan a varios exponentes de la música argentina, Osvaldo Pugliese, hay un folclorista, Leda Valladares, o sea, digamos, el canon de la música popular argentina intenta destruir al joven maravilla, ¿no? Al tipo que llenaba el Luna Park de taquito y los otros, ¿viste? No, Michelangelo con esfuerzo. Y bueno, y esto se va a terminar en un año, ¿viste? Le decían los tangueros a Charlie, ¿viste? Fecha de vencimiento. Y Charlie dice, no, yo soy argentino también, ¿viste? Yo toco instrumentos electrónicos, pero soy argentino. Nací en Caballito. O sea, debo hacer música argentina, no me he visto de gaucho ni nada, pero hago música argentina. Bueno. Aparte debemos recordar que justamente en su casa estuvo Eduardo Falú, Mercedes Sosa. Además de eso, que él estuvo mamando todo ello. Bien, no sé si quieren ahora hacerle alguna pregunta en particular al artista, al escritor Roque Di Pietro, o bien quiere que sigamos adelante con respecto al otro libro. ¿Proseguimos? Bien. Acá está bueno encadenar la obra de Roque Di Pietro con la de Walter Lescano.
Venimos de un tornado de información que se puede decir histórica, porque esto ni Felipe Piña lo hubiese dicho. Nada, es increíble. Y venimos a un libro que es con una presentación de libro, se puede decir de bolsillo, pero que tiene un contenido increíble, que justamente en la charla previa te dije, vos sos maestro, profesor de literatura, me dijiste. Y lo has demostrado porque este muchacho estudia el peso de cada una de las palabras. Y vamos a encadenarlo con los artistas. Charly García produce a una banda y de esa banda en un momento indicado le dice, bueno, mirá, este muchacho no la mueve como se pensaba, lo había traído a Miguel Abuelo y Miguel Abuelo producía un tema de cada tantos, entonces vas a tener que arrancar vos, le dijo a Andrés Calamaro, y fue ahí cuando él empezó a componer, a grabar. Si bien él ya venía de entrar a estudio y si bien él ya venía con una historia de bandas, con raíces, ¿no es cierto? Raíces, luego, bueno, más adelante ya entró en un estudio de grabación, se encontró con Miguel Abuelo, se desarrolló como músico de Charly, por así decirlo, cuando estaba por hacer el segundo álbum, justamente, que hubiese sido interesante encontrarlo a ese pibe tan joven desarrollando la segunda placa, porque en el primer placa, allá saliendo de la pubertad, estamos hablando 20 pirulos, 21 tenía Charly cuando estaba tocando el álbum Vida, lo presentaba en el Barrock y tenía 20 pirulos cuando hizo 1000 horas. Sí, 1000 horas en Los Abuelos. 20 años. Bien. Entonces estamos hablando de sangre fresca que estaba produciendo. Él se desarrolla como músico, va a España, se encuentra con Ariel Roth. Con Ariel Roth y forman, justamente él se encontraba de Rodríguez, o sea, cuando estaban de vacaciones las hijas y los hijos, la esposa y los hijos, entonces él quedaba con el tiempo libre, y bueno, y se dedican a hacer música. En un seleccionado de rock, se podría llegar a decir, se ponen a hacer música y largan sus álbumes que ya todos conocemos. En el cual, ojo, particularmente yo veo en el Marinero y el Capitán, solamente Andrés Calamaro puede hacer tan Calamaro como es ahí. Pero bueno, esos son visiones particulares. Cuando él vuelve, comienza esta carrera a la cual vos abrazás. Y entiendo tu fanatismo, porque es un artista en el cual tiene un peso increíble en la sociedad. Ahora, nunca me imaginé que tenía tanto peso literario. ¡Qué magnífico! Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar con Roque. Librazo, esta noche toca Charly. Bueno, para mí sí lo tiene, ¿no? Me parece que no hay forma de encarar un libro que no es desde ese lugar. Para mí Andrés tiene como, o tenía siempre como una mirada sesgada acerca de su obra y que no había sido valorada con la intensidad con la cual él por lo menos había compuesto y había intentado llegar, digamos, a la gente, ¿no? Yo creo que el rótulo artesano de canciones intentaba como etiquetarlo, pero también minimizar el trabajo frente a otros solistas, como puede ser Charly, Fito, Lito Nevia, Spinetta. Que ya venían de grandes éxitos y de grandes récords. Claro, pero como que en algún sentido las canciones de estos artistas que nombro podían ser iluminadoras al lado de alguien que podía hacer canciones chicles o canciones con estribillos ingeniosos. Sí. O canciones que cantás en la ducha o canciones que te acompañan cuando haces lo más intrascendente de tu día, ¿no? Claro, acá vos abrazás el periodo que comprende 3 obras, no sé si decirlo, pero bueno, quedan 3 álbumes.
Uno es simple, el otro doble y el otro quíntuple. Nada más y nada menos. 103 canciones se mandó para lo último. Pero, bien, vamos a empezar a desglosarlo. Vos abrazás a este artista en esas 3 obras. ¿Por qué te encerraste en esas 3 obras? Aunque acá en el libro lo decís. Sí. Bueno, Calamaro me parece que frente a esto que te decía de ser minimizado al lado de otros artistas del rock nacional, no había un libro, un ensayo que pudiese ponerlo en una zona compleja de la cultura popular reciente, ¿no? Y frente a esa laguna o a ese desierto que había alrededor de la literatura que analizaba a Calamaro como un objeto cultural complejo, me pareció pertinente pensar qué injerencia real tuvo dentro de la cultura reciente, y me pareció súper claro el hecho de que 97-2000, anticipando casi el estallido del 2001, los discos de Honestidad Brutal, Alta Sociedad y El Salmón había acompañado muy bien no solo el deterioro de Calamaro como persona, digo, llevar su cuerpo a límites excesivos de drogas, alcohol, trasnoches, etcétera, para poder componer, sino también eso como una especie de metáfora de lo que fue el fin del menemismo, la llegada de la Rúa y el anticipo del estallido del 2001. Bien. Sí, vamos con este. Acá justamente habías dicho, entonces, lo ponía en un contexto social y que contestaba a aquellos que estaban dominando el lugar. Él larga un álbum de 14 canciones, en la primera, Honestidad Brutal, y en el cual él dice, bueno, yo tengo esto, soy esto ante esta sociedad. Y se va mostrando con temas en los cuales me está demostrando, vos decís, la canción Chicle, la obra Chicle, y me sonreía, y también lo marcabas en el libro, me sonreía yo porque, digo, ¿a qué le pueden llamar? Claro, es algo que se va adaptando, que vos lo vas llevando y lo vas masticando, pero denoto como que tiene un peso en el cual vos me lo hiciste ver, aclaro, vos me lo hiciste ver, tiene un peso que de Chicle no tiene nada. Y justamente va mostrando ese descontento que vos me decías de la sociedad ante lo que iba sucediendo del menemismo en la segunda etapa y el advenimiento entonces de su segunda obra, que acá dice, bueno, estoy cansado de esto, pongo las tarlipes sobre la mesa, esto es lo que tengo para dar, escuchen bien, porque esto es lo que está pasando y esto es con lo que contamos. Y va demostrando, y más allá, después en el otro álbum lo deja reflejado a full, de cuál es la solución. O sea, agachar la cabeza y ponerte a laburar siendo sincero con vos mismo. A vos, yo sé que a vos te marcó fundamentalmente porque fue el cancionero, el creador del soundtrack de momentos muy alegres de tu vida. Justamente cuando entraste a la clase de actuación tarareando Paloma, fue que después se dio algo tan hermoso que es la charla sobre música y que gracias a Dios lo estamos haciendo ahora, hablar sobre música. Más allá de eso, el artista ahí, en ese mismo instante, que va reflejando las cosas. Esto fue como que te lo estoy contando desde España. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Como que te lo estoy contando desde España? ¿O como que acá en la Argentina te estoy enarbolando la bandera de lo que se debe hacer? Sí, creo que Calamaro vio lo que estaba pasando. No es nada inocente llamar a un disco del año 97 Alta Suciedad. Y en ese sentido no sé si hay un tema que pueda captar bien lo que va a venir después
diciendo que hay una estrofa que dice: señor banquero, devuélvame el dinero, por ahora es lo único que quiero. En ese momento, año 97, los bancos no nos estaban destruyendo la vida cotidiana, ¿no? Eso pasaría un tiempito después, pero no mucho después. Eso es muy extraño, me parece, ¿no? Así como Charlie escribió Yendo de la cama al living, Clics Modernos, digo, como que fue acompañando cosas que luego sucedieron, como una suerte de radar espiritual de algo que estaba circulando en la sociedad. Siento que Calamaro había llegado, estaba como a punto caramelo, con las antenas súper dispuestas para poder entregarse a lo que la sociedad estaba viviendo en esos años, ¿no? No por nada el segundo disco que analizo se llama Honestidad Brutal, ¿no? Sí, que si fuese vinilo hubiese sido un triple, Sí. tranquilamente. Sí, pero me parece que llamar a Honestidad Brutal en el año 99 un disco era empezar a hablar con el corazón en la mano, con los bolsillos vacíos y a decir: esto va para atrás y esto no sé qué tan bajo va a caer, ¿no? Sí. Empezar a hablar sinceramente y ver de qué forma actuamos como ciudadanos frente a un gobierno que nos estaba sumiendo cada vez más en la desesperación, ¿no? No sé si tiene algo que ver con este momento actual del país, pero en esos años era muy claro que la estábamos pasando mal. Lo que no era tan claro era ver qué tan bajo Iba a caer. íbamos a caer. Ahora, ¿crees que el artista llegó a desnudarse en ese o te pareció que el desgarre, el carne viva, se dio recién para ese quíntuple álbum que vino después en el 2000 del Salmón? Siento que hay una conexión muy fuerte entre lo que Calamaro quería lograr como artista y el hundimiento del Titanic, ¿no? que podríamos llamar Argentina de esos años. Calamaro se encierra para componer, solamente con esa idea, ¿no? Componer. Y el país estaba saliendo cada vez más a la calle para poder decir lo mal que la estábamos pasando todos, ¿no? En esta especie de paradoja contradictoria entre alguien que se encierra y alguien que sale a la calle, hay una conexión artística y clara y contundente, que son esos 5 discos, ¿viste? Eso por un lado, pero por otro lado también Calamaro estaba queriendo construir una obra artística, ¿no? No solamente hacer un panfleto a lo León Gieco. Todo bien con León Gieco, ¿no? Lo amo. Pero no era ese el camino que estaba tomando. Estábamos llegando a un fin de siglo, no sabíamos qué iba a pasar después. Era el fin del mundo, era el comienzo de una guerra bacteriológica. De golpe íbamos a dejar de trabajar para ser felices, bueno, no sabíamos. Entonces Calamaro también veía como un límite para tratar de entender el siglo XX, ¿viste? Claro, por lo sí, menos como él lo entendía. Es más, hasta se manda un tango y todo ahí entre medio, y que se autocita. Es algo, un artista que me llama la atención porque es como que se autocita, pero es, claro, es cuando va formando un estilo de charla, de mensaje, de lenguaje. Es creador de su propio estilo y es como que se enamoró de esas 1000 palabras que ya lo conoce y al mismo